Ahí está. Vaya, Marce, mira, muchas gracias primero por darnos este rato. Ya sabemos que es un momento complicado en muchos sentidos. Mira, de la gente que está llevando el curso, los colegas que están llevando el curso, Julia Esposito pregunta, por ejemplo, que cómo hiciste vos para tomar, cuáles decisiones son las que vos tomaste para elaborar el guión. Vos decís que vos primero elaboraste el guión y después te fuiste al documental. Entonces, hay dos momentos de decisiones, hacer el guión y después editar. No, hay dos formas de hacer documental. Una que es cuando se filma con guión y la otra es cuando filmas y haces guión en la sala de edición. Pero filmar con guión no quiere decir que te inventas el guión o que es un guión de ficción. Cuando uno filma con guión es porque ha hecho una investigación muy larga. O sea, entonces vos ya casi prevés las cosas que pasan, porque todos los sucesos tienen... vos te das cuenta cuál es la dinámica que se vive en un día de migración, en un albergue, en un camino, en el tren. Entonces vos ya podés deducir qué es lo que pasa más o menos y podés decidir qué es lo que querés filmar o no. Pero es cuando vos haces una investigación muy larga. Yo hice una investigación de casi 8 meses que estuvimos viajando con Keren por todo de México hasta la frontera con Estados Unidos. Lo hicimos unas 4 veces realmente, antes de comenzar a filmar. Entonces ya nosotros sabíamos los puntos de llegada, los puntos de partida, cuáles albergues quería filmar, cuáles no quería filmar, cómo funcionaban las dinámicas adentro y afuera del albergue. Entonces yo lo que hice fue que después de la investigación escribí el guión, que fue con el que filmé, pero en este caso el guión no lo pude realizar con tanta exactitud porque no es una realidad tan marcada la que se vive. Todos los días puede suceder algo distinto. O sea, hay muchas cosas que pueden suceder, pero no suceden todos los días. Entonces, el guión se fue construyendo un poco de cómo ya lo había escrito y de lo que estaba viviendo en el momento. Y decidí hacer ese guión porque en toda la investigación me di cuenta, y leyendo libros y viendo lo que se había hecho sobre migración, que solo se contaba la historia de los migrantes centroamericanos desde la voz de los hombres, y que cuando llegaban periodistas o llegaban investigadores a leer los testimonios de los migrantes en los albergues, solo los hombres hablaban, era muy raro que las mujeres hablaran. Entonces pensé que es verdad que la migración centroamericana tenía un rostro masculino, entonces quise darle el rostro femenino a esa migración centroamericana. Daniela Nava pregunta, digamos, bueno, a 5 años de haber hecho ese trabajo, ¿vos cambiarías algo de lo que hiciste? Y hace otra pregunta que tiene que ver, digamos, con, digamos, a partir de ese trabajo, ¿a dónde te llevó eso en relación con la problemática de la migración? Es decir, ¿qué te cambió a vos? Pues mira, para responder te voy a contar una anécdota. Estuve con el padre Suela Linde, estaba embarazada por cierto, fui a presentar María en Tierra de Nadie, que no lo he dejado de presentar, hace 7 años que la terminé y sigo viajando. Yo hago como 4 o 5 presentaciones en el año y se presenta sin mí, una cantidad ni se imagina. Y una vez estábamos en México DF, estaba presentándola en el marco de un festival, a donde fue con otra película y me pidieron que presentara María en Tierra de Nadie. Y estaba con el padre Sola Linde, y el padre Sola Linde dijo algo que tiene toda la razón, y me volvió a pasar ahora que acabo de estar en México. Dice, este es un documental que no caduca, que todo lo que dice, todo pasa. Quizás se movió del lugar, porque por ejemplo ahora en La Arrocera ya no violan mujeres, pero ahora se violan en el basurero. Hoy se viola, uno de los checkpoints es el basurero, no es que haya un basurero, ¿verdad? Entonces, las problemáticas son las mismas, pero se han movido. De territorio. De territorio, exacto. Entonces, eso es lo único que ha pasado. Pero de ahí es lo mismo. Ahora acabo de estar en México presentando el cuarto de los huesos, y me pidieron que hiciera una presentación de María Tierra de Nadie en el Centro Cultural de España, y siempre se llenan 350 personas, la gente se queda afuera, es una locura. Y llegaron 2 especialistas, una del Ibero de Puebla y otra señora ahí del DF. Y ellas decían, bueno, pero es que yo les preguntaba a ella, yo le decía, ¿qué hay de nuevo? Y me decía, eso, lo que vos has mostrado ahí, eso es lo que hay. Hay ciertos cambios con cuestiones de ley,
pero las problemáticas son las mismas y más, ¿verdad? Algunas que no se han tocado, ¿verdad? Pero creo que las han resumido bastante bien, las más terribles. Eso no cambiaría nada realmente. Y de ahí, ¿a dónde me ha llevado con emigración? Pues fíjate que un poco al activismo, creo que también, o sea, muy cercano al que un documentalista no es activista, como un periodista no es activista, no es lo que tiene que hacer, pero yo creo que nosotros, los que estuvimos en el camino, hemos entrado un poquito a ese campo, al campo del activismo, ¿no? Porque somos una voz, porque la gente me busca para dar mi opinión sobre la temática, porque saben que la conocimos, porque nos embarramos la bota, ¿verdad? No porque estamos en un escritorio recibiendo telegramas, ¿verdad? Entonces creo que nos volvimos una voz, y una voz de cambio, porque en México creo que se cambiaron por lo menos muchas actitudes después de nuestro trabajo, y creo que sobre todo una voz para abrir los ojos, ¿no? Aquí en Centroamérica y en Estados Unidos también, ¿no? Eso es. Humberto Pollo pregunta un poco cuál es el filtro más acertado para saber qué es lo que tenés que contar y qué vas a dejar de fuera. Eso es lo más difícil que hay. Yo creo que eso te lo da el hacer. No sé, yo creo que eso te lo da el hacer, yo creo que eso es algo que te lo pueden, el oficio, el trabajo, ¿no? Los años de trabajo. Yo creo que esa es de las cosas que te podés saber en teoría, pero ponerlo en práctica es muy distinto que saberlo en teoría, porque cada documental requiere un hilo conductor diferente. No es que digas, este es el hilo conductor y este lo aplico en este caso. O sea, en cada caso se tiene que aplicar de diferente manera el hilo conductor, ¿no? Que es lo que no te deja que te salgas de la historia. En María en Tierra de Nadie yo te podría decir que fue bien difícil, porque el hilo conductor era mujeres migrantes centroamericanas que cruzan el territorio mexicano y todas las problemáticas que tienen. No tomamos en cuenta ni Centroamérica ni Estados Unidos, porque hubo esa tentativa, ¿no? Pero no. Yo creo que lo que te hace permanecer más cercano a tu hilo conductor sin que te disperses es poder llegar a la esencia de lo que vas a contar. O sea, lo más sencillo, en una línea, y que te apegues a eso. Saber que yo voy a contar solo las historias de las mujeres migrantes centroamericanas que van para Estados Unidos sin papeles y que atraviesan el territorio mexicano. Nada más. Todo lo que ven que esté fuera de eso, no lo voy a contar. Por muy increíble. Yo encontré una historia increíble de un nicaragüense que llegó con un hoyito en el dedo gordo porque era diabético y llegó para que le amputaran el dedo. Y lo agarraron y le encerraron en un cuarto y le dejaron que se le pudriera hasta la rodilla. Una enfermera salió y logró comunicarse con la mamá, y cuando llegó la mamá para reclamar a su hijo, ya le habían cortado toda la pierna. O sea, él llegó con un hoyito en el dedo y lo dejaron hasta... Era una historia increíble, la seguí, le filmé, logramos meternos al Ministerio Público, pero claro, después fue como, esto no entra en mi teoría, se dice, ¿no? En mi hipótesis, en narrativa. En narrativa no entra, y filmé una semana y tuve que dejarlo todo afuera. Así como el balance, que yo les decía, yo tengo historias más increíbles que no metí, tengo un montón de historias que no metí, pero vos tenés que ver el balance, porque estas historias muy increíbles te roban la atención de las otras que no son menos importantes. Entonces uno tiene que saber escoger las historias que le den un balance a toda la construcción narrativa, que no es que una no te gane todo el peso, por ejemplo, en este estilo de documental, ¿verdad? Que es todas las mujeres tienen una voz y todas merecen ser escuchadas y sus historias son importantes. Entonces no podía tener una que estuviera por encima de todas, porque esa no era solo la más importante, la historia más importante, la problemática más importante. Todas las problemáticas son importantes. Entonces quedaron muchas historias de mujeres. Tengo una de una madre que andaba buscando a su hija porque la andaban prostituyendo en los bares de México y le mandaban videos porno. Y ella andaba con su hijo retrasado mental de creo que 6, 7 años. Y andaba de burdel buscando a su hija. Pero una historia tan espectacular que me comía la historia de Yasmín, que es la que todos viven, ¿entender? La historia de Yasmín es la que le pasa a la mayoría de las centroamericanas, no la de esta madre. Y era una historia que era un plus, pero no me englobaba la mayoría, me hacía un desequilibrio.
Entonces el momento de la edición hay que saber desprenderte. Con el editor siempre que me quitaba algo yo sentía que me cortaba una mano, una nariz o algo, pero tenés que saber desprenderte y saber encontrar lo mejor para la historia. Bueno, aquí Ruth Ventes y Lía Gómez hacen preguntas más o menos parecidas, que es ¿por qué la migración y por qué las mujeres? Que creo que de alguna manera lo has dicho. Pero... Sí, yo creo que eso, la migración, porque pues yo soy migrante, pero desde otro punto, ¿verdad? Yo he vivido casi todo el tiempo fuera. Yo tenía 12 años de no vivir en El Salvador hasta que vine a parir a mi hija, a embarazarme, a parir a mi hija. Pero de ahí, porque además creo que es un tema necesario. O sea, creo que es una crisis humanitaria de las más grandes que yo he visto. Está pasando enfrente de todos y nadie la quiere ver. Yo creo que eso es lo más importante. Darle la categoría que tiene que tener, ¿no? No solo porque pasa en la periferia de México no quiere decir que no podamos ver. Entonces, querer iluminar esa esquinita oscura, ¿no? Eso, querés contar esa historia. ¿Y por qué de mujeres? Por lo que ya expliqué, que la mayoría de documentos, de videos, de documentales, de todo, es hecho y hablado a través de hombres y no de mujeres. Jorge Anders pregunta, ¿qué es lo que determina qué dentro del documental va antes y qué es lo que va después? ¿Eso lo decidís con el editor o cómo se hace ese trabajo? Eso es técnicas de narración, porque vos podés hacer elipsis, ahí lo decidís con el editor. O sea, por ejemplo, María en Tierra de Nadie es cronológica, o sea, es temporal, es totalmente cronológica, ¿no? Comienzan aquí, luego van aquí, luego hacen esto, van lo otro, hasta que lleguen al final. El documental que acabo de hacer comienza de atrás para adelante, y uno que yo hice hace poco, moví, pero es cuando la ubicación de los elementos no te altere el total, ¿verdad? Un poco la fórmula matemática, ¿verdad? Entonces, depende qué técnica de narración querés ocupar. Eso no depende de la historia. La historia te va a decir cómo contarla, pero hay que tener esa sensibilidad, ¿no? De poder decir, esta historia creo que se puede contar de atrás para adelante por esto, no porque a mí me da la gana y me parece que es más bonito y más interesante, no. ¿Por qué esta historia te está pidiendo que la contes de atrás para adelante? ¿Por qué te está pidiendo que sea cronológica? ¿Por qué te estás pidiendo que le muevas la cronología, que no lo hagas cronológico? Hay que saber cuestionar a la historia y ver qué es lo que ella necesita para ser contada. Y no tener miedo, porque eso da miedo, pero hay que quitarse los miedos. Carla Martínez pregunta que si has pensado en hacer otro documental vinculado a la migración con las historias que se quedaron fuera. Fíjate que ya mucha gente me ha pedido eso, un montón. Pero es que hacer un documental no es una cosa de 3 minutos. Mucha gente piensa de que uno filma y ya no. Yo me llevé casi un año y medio María en Tierra de Nadie, me he llevado 1 año en El Espejo Roto, me llevé 2 años casi 2 años en El Espejo Roto, me llevé 1 año ahora en El Cuarto de los Huesos. Es mucho dinero, mucho tiempo, mucha exposición. No es así de fácil, no es que vengo y medito y ya y saco otra historia. Es mucha plata, es mucho dinero. Hacer cine requiere mucho dinero. El presupuesto de María en Tierra de Nadie está en $150,000. O sea, no es que con $5 haces algo, ¿verdad? Claro. Entonces, no lo he valorado. Tengo todo ese material, que son 120 horas filmadas, y puede ser que más adelante, pero ahorita voy a hacer otro de los migrantes que ya llegaron para 2016. Ese es el nuevo documental del 2016. Es la historia de Marta. Me estoy dando una premiere. Voy a filmar a Marta. ¿Se acuerdan de Marta? Me imagino que se van a acordar. La señora que logró cruzar a Estados Unidos. Yo tengo 7 años de seguir en amistad con ella, y en mi documental del 2016 sobre ella. Voy a ir a vivir con ella, a estar con ella, a ver cómo fue que llegó y todo, ¿no? Bueno, ya tenés un grupo de fans en distintos países que van a estar esperando tu documental. Mónica Zapatería pregunta, ¿qué sucede en esta cuestión cuando uno trabaja temas tan complicados? ¿Hasta dónde uno se implica y hasta dónde uno tiene que tomar distancia, ¿no? O sea, ¿te implicaste, tomaste distancia o un poco de las dos cosas? ¿Qué pasó ahí?
Fíjate que ahí depende de cada quien, creo yo. A mí siempre me han dicho que yo tengo que tomar más distancia, pero no puedo. Y ya lo asumí y ya trabajo así. Entonces yo creo que también es una cosa de ver qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Lo recomendado es que puedas tomar cierta distancia. Lo recomendado es que por lo racional, ¿verdad? Porque cuando uno se involucra demasiado con la otra persona, lo sentimental te vuelve más... menos racional, ¿verdad? A veces, pero yo no, yo la verdad, yo me involucro plenamente con el Oscar, bueno, están viendo a Oscar, mi pareja. Oscar siempre se ríe porque una vez llegó a México y yo había metido 5 migrantes en la casa, porque me dio tanta lástima que no tenían donde dormir que los llevé a los 5 a mi casa, y eso es delito federal. O sea, si me encontraba con 5 migrantes en la casa, yo podía ir a la cárcel y todos los de mi casa, ¿verdad? Pero una cosa de, no sé, querer ayudar, querer entender plenamente a las personas, a tu personaje, ¿no? Que no se sienta que uno es buitre, sino que realmente te interesa. A mí realmente me interesa de corazón la gente que yo entrevisto. Y lo hago solo porque me apasiona. Si yo hago un documental que no me apasiona, no voy a terminar. Es por demás. Nelson pregunta que, digamos, bueno, se arma un guión, o vos armaste en este caso la estructura del guión a partir de esa investigación de 8 meses. ¿Qué tanto se cambió ese guión? ¿Qué tanto estaba dispuesta a cambiarlo ya a la hora de la edición? Tenés que estar dispuesta a cambiar todo. O sea, uno hace un guión, un buen editor te hace 2 ediciones, la que vos querés y la que él cree que es la mejor edición para el proyecto. Entonces, mi guión cambió. O sea, en mi guión solo era la historia de Marta y Sandra, y había unos atisbos de Doña Inés, pero el editor me lo cambió y me dijo, este es lo que vos querés contar, aburridísimo, y esto es lo que yo te sugiero que contés, porque es una persona que está desde afuera, lo está viendo sin toda la carga emocional, sin toda la carga de información. El material es el material, o sea, el material, lo que te dice es lo que está ahí. No te puede comenzar a decir que todas las cosas que no se pueden filmar. Entonces vos tenés que contar la historia con lo que tenés, y el editor lo que te sirve es para darte ese polo tierra que uno ya no tiene con su material. Yo conozco toda la historia de mi personaje, conozco todas las estadísticas, todas las rutas, todo esto, pero no todo lo puedes filmar. Entonces tenés que encontrar la mejor forma de contar, y si no, cambió un montón. O sea, cambió un montón. La esencia no, pero la estructura narrativa sí cambia. Y quedó otra estructura narrativa y quedó perfecto. Igual que ahora con el cuarto de los huesos, me pasó al revés, que yo tenía que es el nuevo, que es sobre desaparecidos, madres que andan buscando a sus hijos desaparecidos por la violencia actual de las pandillas aquí en El Salvador. Yo tenía la estructura muy de hierro, pero así, que fui mezcla. Y estaba la otra estructura que me hizo el editor, y esta vez nos dimos cuenta que mi estructura funcionaba más que esa, pero siempre es porque la película se entiende más, la película llega más, la película gana. No es que yo sea la directora, tengo la palabra, o él es el editor y quiere tener la palabra, no, es cuál de las dos funciona más para que esta historia se cuente bien, y se entienda, ¿verdad? Y llegue, y también que se cuente de una forma universal. Cuando uno sale del regionalismo y dice, mi película no solo es para los salvadoreños, mi película lo están viendo cuántas nacionalidades vos nos tenés aquí, ¿verdad? En tu clase. Y creo que todos me entendieron, pero eso es un esfuerzo de pensar, esta película no solo van a ver mexicanos, centroamericanos, esto lo van a ver colombianos, argentinos, alemanes. ¿Cómo puedo hacer para que la problemática regional se entienda a nivel mundial? Eso es un esfuerzo. Como yo estoy de colada, te voy a hacer una última pregunta, que es, Leila Guerriero, por ejemplo, en un texto en Frontera D dice que no hay periodismo cultural, por ejemplo, que hay buen periodismo o mal periodismo. ¿Vos dirías que hay un periodismo o hay una forma de hacer periodismo de migración, o hay una forma simplemente de hacer buen periodismo o mal periodismo? Yo comparto la Leila, que la amo, me encanta ella, todo lo que escribe me gusta, y yo comparto plenamente. Y es una cosa que hablamos con Carlos Martínez también un montón, que si vos tenés una buena historia,
y sabes contarla bien, no importa que esa historia sea de un barrendero que barre de esta esquina a esta esquina. Si vos sabes contarla bien, va a ser una buena historia. Si vos sabes sacarle a esa historia lo interesante, lo importante, por qué vas a contar, va a ser una buena historia, no importa que sea. Y no, yo creo que cualquiera puede contar migración desde donde le dé su corazón y le dé su razón, siempre y cuando lo haga con honestidad, con la verdad, como creo que se tienen que hacer todos los trabajos. O sea, todos los trabajos se tienen que hacer así. Entonces, no, yo creo que si es buen periodismo, es buen periodismo. Si no es malo. Pues muchas gracias. Bueno, gracias por ver la película.